Mi nombre es Blanca Miriam Ayala Mejía, originaria del caserío Los Ramírez, Cantón Las Minas, del municipio de Chalatenango, sobreviviente de la masacre de Zumpul, que fueron los días 13 y 14 de mayo de 1980. Apenas tenía 13 años. Yo y mi hermana María Emilia Ayala nos salimos de la casa el día 13 porque venía un operativo de tierra arrasada, donde en el caserío San Miguelito del Cantón Las Minas desembarcaron 7 camionadas de militares, de efectivos militares, del destacamento militar número 1, de Chalatenango, de la 4ª Brigada y otros batallones élites. También participó la Guardia de las Vueltas, de las Flores, de Arcatao, que cuando habían operativos todos esos cuerpos se unificaban al operativo militar de las otras unidades del ejército. Y el día 13, a las 6 de la mañana, salimos de la casa. Me recuerdo que yo iba a moler en el molino, porque antes no habían, en esa época no habían molinos de moler nixtamal, de energía, sino que en la mano. Mi mamá estaba en dieta porque hacía poco había dado a luz a mi hermano menor, de todos los 14 que éramos. Y ella dijo, váyanse ustedes, hipotas, porque yo pues no puedo irme con este niño y me voy a decidir a que me maten acá. Y salimos porque a todo esto ya habían matado a uno de los calles, a un campesino que iba a hacer la milpa, porque fue en esa época que comenzaban los campesinos a sembrar los cultivos. Y toda la gente pues muy afligida y dejaron todas las cosas en las casas y salimos a huir. Recuerdo que ese día amaneció ennublado, no se veía y eso nos favoreció porque el ejército iba detrás de nosotros. Ahí nosotros, los calles, la comunidad de los calles nos pasó avisando a nosotros al jícaro y así lo fuimos por todos los zanjones, las quebradas y como era a pleno invierno, las quebradas estaban caudalosas, bueno, incluso el río Zumpul allá cuando llegamos también y una balacera que llevaban detrás de nosotros, los soldados iban detrás de nosotros porque íbamos dejando huellas. Recuerdo que llegamos allá a Los Naranjos, en casa de Nia Magdalena López, que ya en la noche, con grande hambre, los niños con frío, y ella dijo, dijo, siéntense, colóquense, pero como éramos un montón de gente, aquí íbamos. Me recuerdo que nos dieron unos pedacitos de dulce, porque empezó dando tortillas, pero como ligerito, se terminaron, los dio dulce, para que comiéramos medios, contestáramos las tripas de hambre y allí esa noche, llegamos a la noche, a la madrugada salimos para las aradas, pero el siguiente día mataron al esposo de Nia Magdalena y hicieron como 7 asesinatos allí el día 13, porque llegó el ejército a la casa y les dijo, bueno, ustedes han alojado a esta gente guerrillera, y mataron a esas familias de allí, de Los Naranjos. Entonces, y luego nosotros le dimos para allá, para las aradas. Supuestamente nosotros íbamos a resguardarlos, que ya no iba a llegar porque es una zona, ustedes saben, es una zona bien lejana, pues, es una zona, como le decimos nosotros, terremota, que nadie llega. Y pues, como el ejército lo llevaba a nosotros bien cerquita. Ya cuando llegamos allá a las aradas, el día 14, según nosotros a descansar íbamos, pero ya vimos en los cerros del lado de Honduras llenito de ejército. Yo estaba cipota, pero yo oía que a los mayores decían, esto nos preocupa, que nunca se había dado. Y el ejército salvadoreño en todos los cerros. Y allí en las aradas, pues allí había gente de Las Flores, del Tamarindo, de varios lugares. Y a eso como tipo 9, 8:30, 9 de la mañana, se oyó que detonó una bomba. Y era que los soldados iban ya para allí, para las aradas. Y comienza la gran balacera, entonces, pero eso fue en son de segundos que
que se hizo esa gran balacera y dijeron, yo me recuerdo que oí una voz que dijo, sálvese quien pueda. Entonces, y yo como cipota, iba mi hermana, pero iba porque hicimos, allá en Los Naranjos hicimos 2 grupos. Yo iba en el 2 y mi hermana iba en el primer grupo. Porque como éramos mucha gente, ahí iba Felipe, iba la Martita, porque ellos estaban en Los Ramírez. De aquí salimos de Los Ramírez. Y entonces, y nosotros, bueno, veíamos eso, ahí en todas esas aradas allí, devanándolos así, para salvarlos. Yo nunca había visto un helicóptero que ametrallara. Andaban 2 helicópteros ametrallando bajito. Entonces, y el ejército, ¿verdad? Entonces, nosotros nos tiramos a Río, a las orillas del río, y eso estaba, como la gente en la sofoca, se aventó al río, y mi hermana se aventó y se ahogó, porque no podía nadar ni ella ni yo. Yo me aventé, yo me iba ahogando, pero yo no sé quién iba nadando. Íbamos varias ahogándonos, íbamos nadando y como iba alguien, nosotros ahogándonos estábamos ya, yo tragué bastante agua. Entonces íbamos y alguien, yo vi que iba nadando, dije, este puede nadar y me le agarró el pelo. Yo y 4 mujeres que ni sé quiénes eran, porque como ahí llegando íbamos ese día, no nos habíamos conocido. Pero nos dijo ese muchacho, miren, dijo, yo la voy a sacar hasta aquí, pero sálvese quien pueda. Yo ni supe, como todo el mundo andaba así bien tenso. Entonces yo lo que hice fue salir de vuelta para el plan de las aradas donde habíamos estado, porque yo no conocía y no me aventaba a río otra vez porque mi hogar ya me había salvado. Entonces yo estaba bien temerosa. Y lo que se me vino a la mente es irme a esconder en un matocho, pero más copado que ese que está ahí enfrente, que era verde. Yo andaba un vestido verde, bien me acuerdo. Ya no andaba llenas porque ya les había dejado en esos cerros. O sea, el pie así, los pies, todo el mundo lo llevamos así de hinchados, ya que descalzo. Yo ya no aguantaba poner los pies ni a caminar. Vengo y yo dije, aquí me voy a esconder. Estaba escondida yo cuando vi que allí estaban haciendo matazón en el plan de las aradas y pusieron en fila como a 25 personas. La mayoría eran hombres, solo una muchacha. Y eso les dieron el tiro de gracia y yo viendo, porque estaba cerquita, yo estaba mirándolo. Y a todos los hombres les daban el tiro de gracia y caían al suelo. Y la muchacha fue la última y esa donde vio que todos, ella se corrió, pero la mataron, le dieron una balacera y ahí la dejaron. Pero ella se corrió. Entonces, de eso recuerdo yo en esa masacre. Y ya mi hermana, yo ya había visto que la habían, pues que se había tirado al río y se había ahogado junto con otras personas más. También allí se ahogó, mataron a una familia de mi mamá completas, eran 7, don Fermín y la niña Dolores, eran originarios de aquí del Jícaro, y mataron a todos los hijos que andaban ahí con ellos, porque ellos ya no podían aguantar, y como todo ese trayecto con niños en el lomo ya andaban fundidos, entonces allí quedaron esos familiares de mi mamá. Y algo otra gente conocida de aquí, por ejemplo Juan Cartagena, que allí murió, estaba cipote, casi de mi edad. Y algo otros que se pasaron para el lado de Honduras, ¿verdad? Quiero decir que en esta masacre fue planificada y participaron los 2 ejércitos, el hondureño, que colaboró mucho y también es cómplice porque mató mucha gente, y el ejército salvadoreño, que era uno de los impulsores de arrasar con todos los campesinos y hombres, mujeres que habían allí, niños, porque allí no habían armas, allí lo único que había era la gente por defenderse, se había ido allí a ese lugar para sobreguardar la vida, ya que mucho en esos tiempos estaba comenzando la guerra, pero bien desarmada, en que los escuadrones de la muerte, ya los de orden, ya solo pasaban saqueando las casas, asesinando a la gente que iban por las casas. Entonces, yo, ¿cómo me salvé? Después de que
de que vi todo esto y el ejército se fue para el río. Oí que dijo un militar, vámonos para el río, ahí vamos a terminar los que se han quedado escondidos. Hay que buscar y hay que tirar por todos lados balas, porque ahí deben de haber escondidos. Y donde vi que pasó el último, porque pasaron a las de mí, gracias a Dios no me vieron. Yo, después que ya yo me salí de ahí donde estaba y observé que no había nadie y vi que salieron para allá, yo con mis propios ojos me fui a las de un palo y vi que estaban a las del río y hallaron a personas, a mujeres con niños, y yo veía cómo mataban a esas mujeres. A los niños chiquitos los agarraban y los hacían 3 pedazos y les metían el cuchillo y después los tiraban al río. Eso yo lo vi. Por ejemplo, una señora, no sé cómo se llama, pero me dijo que era del Tamarindo. Con ella nos juntamos en el río y ella me dijo, ayúdeme, porque yo ya no puedo. Y andaban unos niños, mejor escóndese, porque yo no le puedo ayudar. Si yo, mire, no ando ni zapatos, le dije yo, y no puedo andar carga. Yo ya había dejado todo botado. Yo andaba así, solo con un vestido, y andaba chuña y todo. Entonces yo sentía que ya no tenía deseos de caminar, yo sola, continuar con otra gente. Entonces ella se escondió y a esa señora la mataron con toda la familia. No digo nombres porque no sé cómo es, pero me dijo que era del Tamarindo. Y andaba con unos niños y a todos. Ella le suplicaba que no la mataran. Le dijo, no te aflijas, que primero te vamos a matar a todos los hijos y después te vamos a matar a vos para que no quedes con lástimas. Le dijo un guardia, porque los guardias de las vueltas participaron. Y así fue como mataron a mucha gente. Yo de milagro no me convenía porque me veía algo a palitos, algo en la sepultura, pero gracias a Dios me salvé. Y ese 14, que el día que fue la masacre, ese día ahí en el plan había un montón de gente muerta. Pero como uno de la gran angustia que andaba, yo me recuerdo que hasta me montaba encima de los muertos, pero yo los miraba todos desgargantados aquí, unas mujeres llorando, otras heridas, y yo ni caso decía, yo volteaba a ver que no fueran los soldados detrás de mí. Entonces, y uno deseaba tener, o sea, poder para poder ayudarle a las personas, pero no podía, lamentablemente. Y yo esa noche, como después que pasó la gran matanza, quedó un silencio total, que solo los perros del lado de San José huyaban. Y yo dije, ¿qué, Dios mío, qué hago? Yo aquí entre los muertos no me quedo, yo me voy a ir. Y se han fijado que ya por las aradas hay un monte. Yo como que me dijo alguien, andate para allá, para el monte, allá anda a dormir. Y yo ligerito, quizás porque andaba con hambre y de varillos, digo yo, pero yo ligerito busqué ese monte y ahí me quedé. Y pensando en que me iban a picar las culebras, los corales y solo cosas así algo malas. Y de repente se me fue el miedo, yo sentía que estaba alguien conmigo. Yo vi una virgen que andaba un niño y que así, puede ser que sea verdad o disparillos, a ver, va. Pero yo sentí que estaba esa persona y que me orientaba y que me decía, no te fijas, no estás sola. Yo bien vi que siempre dicen que es la Virgen del Carmen, una que tiene un niño. Y yo veía bien cabal que estaba la de mí y se me fue el miedo. Yo dejé de pensar en culebras y en todo y allí dormí. Y cayó un chaparrazo de agua y yo la aguanté toditita. Y luego después el siguiente día, el día 15, amaneció. Y dije yo, ¿y hoy qué hago? Estoy perdida, ¿por dónde me voy? Y como yo no me podía ubicar, ¿verdad? Entonces, pero oí siempre una voz que me decía, busca el camino. Y ya voy y me salgo del monte y ya fue a hallar un caminito. Y digo, ¿por dónde salgo? Si salgo para abajo voy donde hicieron la masacre. Si salgo para arriba, este camino me suena que va para un caserillo. Puede ser que sea el Zapotal. Yo me voy por este camino. Y agarré el camino. Eso fue en la mañana del 15. Y iba caminando cuando encuentro una señora, que era la esposa de uno de orden, que estaba cuidando a los muertos que habían ahí en las aradas. Y me dijo, niña, me dijo, ¿y qué anda haciendo? Dios mío, ¿cómo anda? Mire los pies, cómo los anda. Mire, me dijo, mi marido ahí está, me dijo, ¿verdad que usted, ahí han hecho esa matazón que dicen que es subversivo? Ay, me dijo. No, le dije, esta es gente civil, ahí no hay gente armada, le dije yo.
Yo me dijo, espéreme aquí, me dijo, no se vaya, usted no puede caminar, me dijo, ahí en el Coyolar, era el Coyolar, ahí en el Coyolar así está de militares, si usted va la violan y la matan, me dijo, espéreme, porque yo la voy a salvar, me dijo. Dije yo, como yo ya me había dado por vencida, porque ya andaba una gran sed, andaba hambre y todo. Entonces vengo y dijo, ¿cómo hago? ¿Le espero o no? Lo que hice fue que me hice de vuelta, me metí al monte, pero viendo el camino, y esperé. Pero en eso yo estaba dándole vuelta, dije yo, si lo trae al hombre y me mata, dije yo. Pero era buena gente. Como a las 40 minutos venía la señora y solo ella. Y me decía, Cipota, ¿dónde está? Cipota, ¿dónde está? Y aquí estoy, le dije yo. Véngase, vamos, me dijo. Usted váyase detrás de mí. Ella vivía en la primera casa, en la última casa del Coyolar. Y ya entramos y me dijo, mire, vamos a hacer así. Antes que venga mi marido, porque aquí viene a dormir, pero mañana ella para irse para allá a cuidar esos muertos que han dejado allí, para ver si quién los llega a recoger. Entonces me dijo, usted me dijo, va a dormir en el tabanco, me dijo. Solo esta noche cuando venga mi esposo, me dijo. Y no vaya a hacer bulla, porque si no, ese hombre es malo, fácil la mata, la viola, me dijo, yo no quiero que se paseen usted. Entonces vaya, y dije yo, a ver si no me entrega yo con aquella cosa, va. Pero no, fíjese, la señora antes que llegara el hombre me dio comida, me hizo una sopa de mora y de no sé qué, y yo solo me la bebí y la arrojé porque yo andaba empachada. Me hice un café amargo, después me dio una toma de hierbabuena amarga y ya me controló un poco. Y el siguiente día el hombre se fue. Yo sentí cuando llegó el señor, va. Yo lo vi nada más que andaba lleno de tiros de pistola y un fusil. Y cabal llegó a dormir, a cenar y durmió y a buenas charlas se fue. Entonces me dijo, yo no tenía planeado ir al Zapotal, pero por irla a dejar a usted, me dijo, voy a ir. Me regaló $5 en aquel tiempo para que comprara unas ginas en el Zapotal. Pero como yo ya quería, yo así, no compré nada, yo me vine. Yo le dije que era de Chalate, no le dije que vivía acá. Entonces ella se vino aclarando que no se ve bien. Pasamos donde estaba todo el ejército, allí en el Coyolar. Y me recuerdo que le dijeron, señora, ¿esta cipota va con usted? Sí, es mi sobrina, que la llevo para que me ayude para unos comprados que voy a hacer al Zapotal, vaya. Pero ni me alumbraron. Y entonces le pegamos, fuimos a dar al Zapotal. Solo se aclaró y estábamos en el Zapotal y a los poquitos minutos de estar allí venía un carro de Ojos de Agua, que el carro era verde, me acuerdo, de barandilla y la señora le hizo parada. El señor traía granos básicos, maíz, frijoles a vender a Chalate. Y le dice, lléveme esta cipota para Chalate, le dijo. Allá va a poner la abuela, le dijo. Entonces ahí me subí al carro. En la vuelta le hicieron parar a los guardias y los guardias estaban leyendo el siguiente día un periódico, porque salió la noticia en el periódico y decía, ja, cuántos guerrilleros subversivos hemos matado en las aradas, hoy sí vamos a terminar, decían los guardias, riéndose, burlándose. Y después le dijeron que, ¿esta hipota va con usted? Sí, les dijo el señor, y pasamos a retén. Aquí pasamos por esta calle. Y cuando pasaron ahí por los puentes estaba un señor de orden que decían Rogelio Ala. Le hizo parar al carro porque llevaba unas tablas a vender a Chalate. Y en lo que estaban subiendo las tablas yo me bajé y como ya ahí ya conocía, me bajé y el motorista ni cuenta se dio. Y yo me fui. Fui la primera que llegué de toda la gente que salió de allí, del Jícaro y de los Ramírez, porque mucha gente quedó escondida allá por Honduras, aquí por El Salvador, pero tenían miedo. Dijeron que iban a esperar más días y yo no, yo llegué el 15, el 16 llegué. El 16, desde el 13 hasta el 16 llegué yo acá. Entonces, y ya la novedad, que no aparecía mucha gente, la gente preguntando, cuando supieron que yo llegué, fue un montón de gente a decirme que si había visto a Julano, a Mengano, que decían que los habían desaparecido y todo. Y el 13, también de la misma gente que iba,
mataron a 6, que son los que se exhumaron el año pasado. Aquí por el Cacao, arriba del Cacao, mataron en ese mismo operativo mataron a 6 y se lograron exhumar y estaban perfectamente los 6, que eran del cantón donde yo vivo, que iban en retirada y ellos supuestamente por salvarse se fueron a refugiar a un abismo que los soldados ellos no se percataron que estaban en el cerro y los vieron y cuando vieron que se quedaron allí, ligero bajaron y allí los mataron. Hubo gente que los enterró y que ellos fueron a enseñar dónde estaban y se encontraron los 6 restos de las 6 personas, que es don Sebastián Ortiz, don Antonio Palma, don Bruno Alas, el Juan de Dios Mejía y Israel Orellana y Alfonso Mejía. Esos son los que murieron, que mataron en ese mismo operativo, el día 13. Eso les puedo dar testimonio, que no es fácil, pero que la realidad esa fue. Y si cada quien tiene su testimonio, lo he hecho más o menos un poco redactado, ¿no? Porque ya en el camino salen más cosas, pero murió mucha gente y es realidad. Niños al escoger, ancianos también, jóvenes también murieron ahí, hombres, porque a los hombres los mataban, ¿verdad? Y cada quien tiene su historia. Y lo que sucedió en esa fecha es realmente la verdad, no es mentira, porque hoy en día muchas personas dicen que eso no ocurrió, que es mentira. Y no, aquí estamos los sobrevivientes, somos más de 300 sobrevivientes que contamos, estamos regados en todo el país y que contamos la realidad de los hechos. Estábamos bien cipotas, porque del Cantón Las Minas hay 2 que son militares, que fueron sobrevivientes de la masacre de Sempul y que quedaron huérfanos, ahí mataron a la mamá. Y ellos se fueron con el ejército, están vivos, han hecho un libro de eso, se llama Mauricio 1, ya me olvidó, pero uno sí me recuerdo que Mauricio se llama, estaban niños.